Yo quiero invitarle que con una gran actitud vaya a la palabra del Señor, al libro de Hechos, en su primer capítulo. Libro a los Hechos en su primer capítulo. Si usted ama la palabra de Dios, yo le recomiendo que usted traiga una libreta o en su celular, si tiene un blog de notas o en algún lugar, puede anotar lo que Dios le esté hablando. ¿Para qué sirve esto? Para durante la semana o más adelante Dios le recuerda algo que le habló y usted lo va a tener ahí anotado. Entonces yo le invito a que vayamos al primer capítulo del libro de los Hechos, versículo 8, Hechos 1, 8. Es un versículo muy conocido, pero es un versículo especial que hoy estaremos desplegando por este libro. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias porque un día tu evangelio llegará a lo último de la tierra y tú vendrás por tu iglesia, Padre. El mayor avivamiento es que las almas se conviertan. El mayor avivamiento es que la iglesia tomemos la responsabilidad de predicarte, Señor. En el nombre de Jesús te pido que hables particularmente a nuestro corazón, al que está acá, al que está conectado, Señor, por Facebook, por YouTube. Permítele, Señor, que escuche tu voz, que la presencia de tu Espíritu Santo toque nuestra vida y que haya una respuesta a nuestro caminar, que haya, Señor, una solución para nuestra situación y que haya una guianza para nuestras decisiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No todo avivamiento vino de una persecución, pero toda persecución trajo un avivamiento. Esa palabra la he titulado avivamiento en persecución. Qué lindo título, ¿cierto? Qué bueno, va a ser una palabra que nos regocija. Y es que según el texto que acabamos de leer, relaciona dos cosas: Espíritu Santo que trae el poder, con ser testigos. Y la palabra testigos en el griego aquí significa mártir. Ser perseguido incluso hasta la muerte. Mártir. Entonces el versículo que acabamos de leer está relacionando avivamiento con persecución. Y yo sé que no es una palabra que nos gusta como iglesia, pero creemos que la situación mundial, que en el panorama mundial, que en el panorama local, podemos entrar fácilmente en una persecución. Y después no diga que no, le dijimos. El Señor quiere extender su reino y la iglesia ha estado muy cómoda. Y Dios va a hacer algo. Ya hizo algo en el 2020 y nos mandó a las redes sociales para que el evangelio corriera por las redes sociales. Pero el Señor está pronto a hacer algo, porque ese evangelio, amados hermanos, tiene que llegar a lo último de la tierra. Y Satanás está acelerando las cosas y el pecado está creciendo y está avanzando muy rápido, pero el Señor va delante de él, porque Él es el que tiene los tiempos y las sazones, amados hermanos. Es tremendo. El libro de los Hechos nos muestra cómo se desplegó el evangelio en la iglesia. Cuando usted lee el capítulo 1, allí está la misión. Cristo nos dice, esperen que venga el Espíritu Santo, y también luego se va en una nube y se aparece un ángel y dice, así como se fue en una nube, así vendrá. ¿Y cuándo vendrá Cristo? ¿Cuándo vendrá Cristo? Cuando se predique el evangelio en toda la nación. Entonces, ¿para qué está la iglesia en la tierra? Para predicar el evangelio a las naciones. ¿Y por qué la iglesia sigue en la tierra?
porque todavía no hemos predicado el Evangelio a todas las naciones. Por eso estamos y por eso seguimos. ¿Ok? Entonces en el capítulo 1 está la misión. En el capítulo 2 al 7 testifican en Jerusalén. Desde el 2 hasta el 7 viene el testimonio del Evangelio en Jerusalén. Del capítulo 8 al 12 es el testimonio en toda Judea y en Samaria. Y luego del capítulo 13 al 15 empieza a irse el Evangelio por todo el mundo. Y aparece del 13 al 15 el primer viaje misionero de Pablo. Del 16 al 18 es el segundo viaje misionero de Pablo. Y 19 al 21 es el tercer viaje misionero de Pablo. Luego, del 22 al 28, Pablo es llevado preso a Roma, y algunos consideramos que es el cuarto viaje misionero, porque aunque iba preso, iba haciendo misiones. ¿Sí? Así que el libro de los Hechos se trata, el tema central está en el capítulo 1, versículo 8 que acabamos de leer. Predicar el Evangelio, Jerusalén, toda Judea, Samaria, lo último de la tierra. ¿Jerusalén qué es? Y toda Judea, judíos. ¿Samaria qué son? Israelitas impuros, las 10 tribus perdidas de Israel mezcladas con gentiles. Israelitas impuros son samaritanos, por eso son enemigos. Y lo último de la tierra que son gentiles. Entonces el Evangelio iba a ser predicado a judíos, que eran los puros, digámoslo así, samaritanos, israelitas impuros, y todo hasta el último de la tierra, gentiles. Eso debía ser la iglesia. La pregunta es, ¿la iglesia hizo eso? Vamos a ver. ¿Lo hizo voluntariamente? Vamos a ver. Y vamos a tocar el primer punto. Hoy vamos a hablar de 3P. La primera P es poder. ¿Cómo es el primer punto? Poder. No, pero dígalo con poder. Poder. Eso, hermano, como si hubiese desayunado o como si estuviera ayunando. Una de las dos. Si está ayunando, está fuerte espiritualmente. Y si desayunó, también está fuerte. Entonces dígalo, fuerte. Entonces vemos el cumplimiento del poder que profetizó en el capítulo 1, versículo 8. El cumplimiento está en el capítulo 2. Si usted lee el capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le dase que hablara. Amados hermanos, entonces aquí viene el primer cumplimiento. El Señor les dijo: van a predicar el Evangelio por todo el mundo, pero yo les voy a dar del Espíritu Santo. Y acá le da el Espíritu Santo. ¿A quiénes le da el Espíritu Santo? A los judíos. Él le da el Espíritu Santo aquí a los judíos. Viene sobre la iglesia, que en ese momento casi el 100% de la iglesia era judía, por no decir que el 100% de la iglesia era judía en ese momento. Y se convierten en esta ocasión casi 3,000 personas, casi 3,000 judíos, pero viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y algo interesante del texto es que el Espíritu Santo viene primero para cambiarme a mí. ¿Para qué viene el Espíritu Santo primero? Dice el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Algo interesante del Espíritu Santo es que cuando Pablo habla del Espíritu Santo, eso le llama la teología o neumateología paulina. Cuando Pablo habla del Espíritu Santo, habla del carácter del hombre. Es decir, Pablo habla del Espíritu en las cartas, hablando que el Espíritu es para la transformación del carácter. Pero Lucas, en la neumatología lucana, Lucas habla del Espíritu Santo para hacer la misión. Así que Dios nos da el Espíritu Santo para dos cosas. Según Pablo, para cambiarnos. Y según Lucas, para hacer la misión. Así que el Espíritu Santo viene para dos cosas para su vida. Es decir, el Espíritu Santo viene para dar fruto, o para el fruto del Espíritu, y el Espíritu Santo viene para los dones del Espíritu Santo. Amén. Una persona con dones, pero sin el fruto, wow, está contento pero va mal. Es decir, el fruto del Espíritu, el don del Espíritu Santo no me asegura el cielo, pero el fruto sí.
Así que lo que primero usted puede desear, el poder de Dios, es el poder para cambiar ese mal genio. ¿Cuántos dicen amén? Grite como grita en la casa, amén. Como cuando llama al cónyuge bravo, ¿no? Venga acá. Amén. El Espíritu Santo viene para cambiar la tristeza, la depresión dentro de nosotros. El Espíritu Santo viene para cambiar la soledad. Y eso requiere el poder de Dios para hacer de nosotros esas personas que pensamos negativamente, que pensemos de manera positiva, con fe. Que a pesar de lo que se mueva las situaciones, nosotros ¿qué decimos? Hay esperanza para mí, hay un futuro para mí. Pero esas cosas las hace una persona llena del Espíritu Santo. Ver el mundo como Dios lo ve requiere llenura del Espíritu Santo. Ver en medio de la tormenta que va a haber descanso. Jesús va en una tormenta y él dice, tranquilos. Desde antes le dijo, pasamos al otro lado, allá vamos a pasar. Él les prometió. Él sabía que había tormenta, sí. Se levantaron los demonios en medio del mar y él que dijo, se echó a dormir. ¿Sí o no? Y uno medio tiene un problema y no duerme. Y él en medio de una tormenta estaba durmiendo. Eso es fe. Fe pura. Pero eso lo hace una persona llena del Espíritu Santo. Así que el poder del Espíritu Santo viene para llenarnos, para cambiarnos a nosotros mismos. ¿A usted le gustaría cambiar? Hay gente que le dice a uno, nunca cambies. Dígale, no me diga eso. Que si hay algo que me he propuesto en la vida es cambiar. ¿Cierto? Cuando digan nunca cambie, diga no, yo voy en cambio continuo. Antes dígame, sigue cambiando. Amén. Sigue pareciéndote más a Jesús. Aleluya. Amén. Entonces ellos, y viene el Espíritu Santo para los dones. Y ellos hablan lenguas acá. ¿Qué tipo de lenguas hablan? Lenguas humanas. Por lo menos 15 idiomas hablaron. Lástima que no podamos poner acá pantalla por la temporalidad, porque tengo una gráfica acá de cómo cuando uno ve las 15 lenguas, ay, Dios mío, se ve cómo se rodea todo la parte del Mediterráneo, varios sitios. O sea, desde Jerusalén, cuando ellos hablan lenguas, viene un estruendo y vienen de todos lados, porque el día del Pentecostés es un día de reunión donde todos los judíos tenían que venir a Jerusalén. ¿Sí? Es como si hubiese un evento en Cali y ese evento cogiera todo el valle y todos los del valle vinieran a ver ese día el evento. Entonces el Señor escoge ese día para manifestarse. Y cuando Él se manifiesta, ellos que hablan en lenguas, las maravillas de Dios, es decir, predican a Jesús, lo que Jesús hizo, y ellos reciben el mensaje y luego se devuelven cada uno a su región con la semilla del Evangelio. Es decir, el Espíritu Santo no los iba a enviar donde el Espíritu Santo no había ido primero. Tremendo. ¿Cuántos sueñan acá con sembrar una iglesia un día, plantar una iglesia? ¿A quién le gustaría? Amén, amén, amén. Plantar una iglesia en un lugar. Oiga, amados, un creyente puede plantar una iglesia. No significa que la final sea el pastor, pero por lo menos puede plantar una iglesia. Pero sabe una cosa, cuando usted va a un lugar, primero fue el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo hace algo primero allá y la gente está con sed de Dios. Y Él hizo algo, les habló. Entonces ellos hablan en lenguas y ellos ven las maravillas del Señor. La predicación del Evangelio requiere sobrenaturalidad, más en un tiempo donde la verdad es relativa. La verdad hoy en día para la gente es aquello que puedo experimentar y el Evangelio debe ser experimentado. No podemos hacer de la experiencia una doctrina, pero sí debemos hacer de la doctrina una experiencia. Amén. Debemos experimentar lo que la Biblia dice, pero no podemos volver Biblia a lo que experimentamos. ¿Me hago entender? No toda experiencia que usted vive es bíblica, pero sí lo que dice la Biblia debemos de experimentarlo. ¿Ok? Necesitamos un evangelio más vivo, porque tenemos un Dios vivo. Estaba predicando hace hace como una hora estaba predicando
y había un ciego allí y oré, Señor, dale ojos nuevos. Yo creo que Dios puede hacer ese tipo de cosas. Tenemos que ser atrevidos en el buen sentido de la palabra y creerle al Señor que Dios hace cosas, amados hermanos. Salir, predicar el evangelio. Cuando usted esté en la oficina, cuando usted esté en el trabajo, con el vecino, estoy teniendo ese problema, vengo a oro por usted, Dios haga un milagro. Ah, pastor, pero no sucede, pero es porque usted no le hace, hermano. Hágale que va a suceder. Un día va a haber un milagro. Cuando usted se atreve, Dios lo hace. Entonces, para eso está el evangelio. Entonces quiero decirle que si usted tiene el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios. Y el evangelio se va a regar hasta lo último de la tierra, ligado al poder de Dios. La gente sigue a los brujos porque ven manifestaciones. Y creen que hay solución, pero se atan más, hay una mentira. Pero el evangelio de Jesucristo es verdad. Puede restaurar matrimonios, puede sanar la enfermedad, puede quitar la depresión. El evangelio a mí me quitó la borrachera, así. Me quitó la depresión. Me la sacó, hermano. El evangelio puede hacerte libre de los pecados sexuales. Atado a vicios sexuales, el evangelio puede hacerte libre. Atado a las drogas, el evangelio puede hacerte libre. Porque en el Espíritu Santo hay poder. Entonces, ¿cuál es la primera P? Y la segunda P es pasividad. La iglesia se puso contenta, vino el Espíritu Santo, aleluya. ¿Y cómo vivían? Capítulo 2, versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Oiga, ¿a usted no le gustaría? ¿Quién se va a esa iglesia? ¿Quién se va, sí o no? Imagínense, alguien llegaban, vendían las propiedades y los que les faltaban les daban. ¿Cuántos quieren esa iglesia? Entonces empiece vendiendo su propiedad y dándole a los que necesitan. La queremos para que nos den, ¿cierto? Pero para dar. Ahora, ¿por qué era tan fácil eso? Porque la iglesia empieza desde Jerusalén con los judíos. Y los judíos eran familia. El saludo judío dura más o menos de 3 horas a 3 días. ¿Por qué? Por eso Jesús le dice a los discípulos, no saluden, porque si quedaban saludando, ¿cuánto? 3 horas a 3 días. ¿Por qué? El judío llegaba y decía, ay, ¿cuál es su nombre? Tal. Ah, mi nombre también es tal. ¿A qué se dedica? Tal. Le explicaba la vida de él. Ahora, su esposa tal, le explicaba también. Su papá, ¿cómo se llama? Tal. Y su mamá tal. Y su abuelo tal. Así hasta que ellos encontraban en su árbol genealógico donde eran familia. Entonces podían retroceder 10, 20 generaciones para encontrarse donde eran familia, porque los judíos se consideran familia y vivían en comunidades de familias. Entonces decía, ya sé, entonces los dos somos de la misma tribu, ¿sí? Y nuestro padre común es el de la 10ª generación, o sea que nosotros somos familia. Eso era un saludo judío. Por eso el saludo judío era claro. Jesús le dice, no saluden, no porque no sean irrespetuosos, no se queden, el mensaje de lo rápido, no es que saludando, porque imagínense, saludan a uno y ahí se queda todo el día evangelizando a uno. Tremendo, amados hermanos. Entonces, el Señor, esta iglesia estaba contenta y para los judíos era fácil compartir porque eran familia. Todavía los judíos hacen lo mismo, ¿sí sabe? Los judíos todavía hacen algo parecido. ¿Qué hacen parecido? Ellos, cuando alguien va a montar un negocio, los judíos le prestan. Entonces, un familiar, por ejemplo, necesita, por decir algo, 50 millones de pesos para montar un negocio. Entonces le prestan la plata y él empieza el negocio.
y sin intereses devuelven el dinero. Pero cuando ellos terminen de pagar el dinero, ¿sabe qué tienen que hacer? Ahora que ellos tienen, prestarle a otro que va a iniciar. Por eso los judíos no son pobres, porque tienen el mismo principio de Hechos capítulo 2. Tremendo, ¿no? ¿Qué tal si nosotros hiciéramos eso? Ahora, si no lo hacemos como toda la iglesia, aprendamos a hacer por lo menos como familia. Aprendamos a sembrar para la familia, que dejemos una raíz. Amén. Y ellos estaban contentos. ¿Cómo era un culto judío? Un culto judío era en una casa judía, porque ellos ahí en el texto que leímos estaban en el templo y estaban en las casas, pero el templo no era exclusivo de los cristianos, el templo era para cualquier judío que quisiera ir. Entonces los judíos, incluso había patios para los gentiles, los judíos iban y hacían cada uno su culto, por decirlo de esa manera. Pero si usted ve a Pedro y a Juan, ellos iban a la hora de la oración, iban a orar. Pero los cultos cristianos, netamente cristianos, los hacían en las casas. Por eso la Biblia habla de la iglesia que está en tu casa, porque se convierten como 3,000. ¿Dónde metieron 3,000 personas? En las casas. ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120. Divida 100,000, 3,000 en 120. Se cree que ellos se metieron en la casa de los 120, o sea, tenían 120 casas aproximadamente, o por lo menos 100 casas donde meter. Eso es más o menos 30 personas por casa. ¿Me está haciendo entender? Entonces se organizaron en casa. ¿Y cómo eran los cultos? Entonces más o menos 30, 40, 50 personas en una casa. Y los cultos eran, hermano, música del tiempo, escuchando música, comiendo, ¿sí? La alegría, el gozo, llenos del Espíritu Santo. ¿Usted se imagina sus cultos? ¿Estarían aburridos o estarían amañados? Aburridos o amañados. ¿Cómo se sentiría usted en una iglesia así? Voy al culto, voy a comer, lleno del Espíritu Santo, buena música, cómodos en una casa. Estaban felices. ¿Cuánto les gusta el cristianismo así? ¿No les gusta? A mí me gusta, hermano. Pero hubo un problema. Un problemita. Cuando estamos en la comodidad, nos volvemos exigentes. Capítulo 6, versículo 1. Estamos en Hechos, estamos ahí analizando un poco este texto. Capítulo 6, versículo 1, ¿qué dice? Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Si nota, ya la iglesia no era exclusivamente judía para el capítulo 6. ¿Qué habían? Griegos. Luego dice de que las viudas de los aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mire esto. Estaban tan cómodos que ya la queja de la iglesia, ¿cuál era? No me atendieron bien. Mire esto. No me atendieron bien. Cuando yo empecé en la iglesia, me acuerdo que la pastora donde nacimos los pastores, y la pastora cantaba con una pandereta. Una pandereta. Y ella tocaba la pandereta. ¿Sí? Y uno, hermano, no había más. Ese era el instrumento, la pandereta. Y eso que si se desentonó o no se entonó, eso uno que no veía eso. Que hacía uno, estoy hablándole hace 25 años, estaba yo casi un bebé. Y uno era danzando, hermano, alegre con el Señor. Pero hoy en día uno va a la iglesia, ay no, es que no suena bien. Es que no me gustan las luces. Es que no hay aire. Y es alabando al Señor y uno exigiendo. Se empieza a volver exigente. No, es que el pastor no me atiende mis necesidades.
Es que el pastor no le da solución a mis problemas. Eso están pidiendo ellos. Apóstoles, solucionen los problemas. Nuestras vidas no están siendo atendidas. Necesitamos que nos las atienda. ¿Se parece a la iglesia de hoy? La iglesia de hoy es una iglesia exigente. El cristianismo, y sobre todo en Colombia, se ha vuelto un cristianismo liviano. Se ha vuelto un cristianismo sin oración, sin ayuno. Ya uno no es ayuno para que Dios me responda, sino, pastor, ayúdeme. Démele solución a mi problema. Hoy hacemos retiros. En mis tiempos el retiro era, hermano, váyase para la finca, por allá solo a ayunar. Yo me acuerdo, nosotros nos fuimos para fincas solos. Y no eran fincas cómodas, eran fincas muy incómodas. Llegué a dormir en tablas, en vigilias, buscando a Dios en el campo. Y Dios respondía en medio de la incomodidad. Pero hoy exigimos más y cada vez queremos más comodidad en la iglesia para buscar a Dios. Es que el culto me queda lejos. Necesito más comodidad para ir. Es que en estas sillas no me puedo dormir bien, pastor, en el culto. Necesito unas sillas que tengan más mueble para cuando me quede dormido no me duela la nuca cuando me duerma en el culto. Somos exigentes. Pero ¿sabe? Los discípulos dijeron, mire qué fue la respuesta de ellos. Versículo 2, estamos en el capítulo 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas? ¿Qué le está diciendo a los discípulos? Ellos estaban desenfocando. Ellos estaban diciendo, lo que ustedes tienen que hacer, pastores, es atendernos a nosotros. Y ellos dicen, no, un momentico, lo que nosotros tenemos que hacer es darles palabra a ustedes. Así, ¿cuál es la función principal de un pastor? Palabra. La palabra pastor viene de pastorear, y pastorear es dar pasto. Dar pasto. O sea, la principal función que yo tengo es darles pasto a ustedes. ¿Ok? Darles pasto. Ahora, la iglesia puede tener ayuda social, pero la iglesia no es un centro de ayuda social. ¿Sí? La iglesia puede ayudar al pobre, sí, pero no es un centro de ayuda social. Es un centro espiritual donde se encuentra la gente con Jesucristo por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Y ellos dicen, no, Señor, mire lo que dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, no es justo. Una vez una hermana le dijo, pastor, ¿usted por qué no se mete de taxista durante la semana mientras... y ya el domingo predica? Porque la gente cree que predicar es fácil, ¿no? Que usted lee un versículo y se inventa el resto. Pero usted tiene que conocer. Una buena predicación toma tiempo. ¿O usted cree que yo averigüé esos versículos, todas estas cosas, estas divisiones, me acosté a dormir el otro día lo sabía? ¿O usted cree que me tocó leer varias veces todo el libro? Claro, ya lo he hecho anteriormente. ¿Sí? Pero requiere trabajo. Una buena palabra requiere trabajo. La espiritualidad requiere trabajo. Y ellos estaban pasivos. Pero el evangelio seguía creciendo en Jerusalén. Capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos. ¿Sí o no? Como crecía el número de los discípulos. Pero si usted vuelve a leer el versículo, creo que es el 7, dice, así el 7, 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? En Jerusalén. Tenía que crecer esa iglesia. Pero Dios estaba contento. ¿Dios estaba contento con la comodidad de la iglesia? Mire, ese es un problema que estamos viendo. Las iglesias quieren crecer adentro, pero las iglesias no se quieren expandir afuera. Los cristianos quieren venir al templo a comer
pero no quieren ir a llevar alimento a otras personas. Y aquí aparece el tercer punto. ¿Cómo era el primer punto? Segundo. Y el tercero es persecución. Persecución. Capítulo 8, versículo 1. Yo quiero que lo lea. ¿Cómo dice el capítulo 8, versículo 1? Dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué les había dicho el Señor en Hechos 1:8? Prediquen el evangelio en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y ellos qué hicieron? Se quedaron en solo en. ¿Por qué? Porque era cómodo. ¿Y qué permitió Dios entonces? Persecución. Así que es sencillo, mire, el que no obedece Hechos 1:8 le toca vivir Hechos 8:1. Dios le volteó de 1:8 a 8:1. Tremendo. Y ahora ya no iba a haber más reclamos de que no nos alimentan a las viudas. Se acabaron los reclamos del aire acondicionado, de un buen sonido, de sillas más cómodas, de cultos más tarde, porque un domingo un culto temprano, pastor. Se acabó el tiempo de repartir la economía, de comer en las casas. Porque miren lo que dice el versículo 2, amados hermanos. 8:2. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Lo primero, la iglesia tiene el primer mártir. El primer testigo que les había dicho, me seréis testigo. Aquí está el primero. ¿Quién era? Esteban. ¿Y sabe quién era Esteban? El primero que eligieron para servir a las viudas. Fue el que dio la vida para extender el evangelio más allá. O sea, la muerte de Esteban sirvió para sacar a la iglesia a predicar. Amados hermanos, tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio a nuestra familia. Tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros conocidos. ¿Lo hacemos? No, estamos cómodos. ¿Usted no le duele ver llorar a alguien? ¿Usted no le duele eso? Y estos días iba pasando y una chica estaba llorando y otra la abrazaba. Yo me preguntaba, ¿por qué llora? Iba con el carro y venía una persona malo de los pies pidiendo monedas. Y tenía solo la prendida, la apagada el semáforo para hablar con él. ¿Y qué hice? Le oré por él. Señor, le di una moneda para llamar la atención y le dije, ¿me deja orar por usted? Y oré por él. Tenemos que sentir compasión por la gente. El tiempo está cerca, amados hermanos. ¿Le estamos predicando a nuestra familia? ¿O estamos esperando que Dios haga algo que nos lleve a avivarnos? Tremendo. Dejó de ser cómodo, ya no tenían las ayudas económicas, vino crisis económica, no estaba de moda ser cristiano, pero los hizo tomar decisiones serias. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Se acuerdan que estaban cómodos? Ahora ¿cómo están? Haciendo lo que Dios les mandó. ¿Por qué? Porque Dios los empujó. Les repito, no todo avivamiento viene de una persecución, pero sí toda persecución en la historia ha traído un
Avivamiento. Estamos hablando de avivamiento para los últimos tiempos, pero se nos olvida que una de las cosas que Dios va a usar para avivar la iglesia es persecución. Estamos creyendo que avivamiento es estar de amigos con los gobiernos, ¿cierto? De amigos con los políticos, de amigos con los grandes empresarios del mundo, y de acuerdo con ellos, ellos de acuerdo con nosotros, y va a venir un avivamiento así. No, el evangelio es contracorriente. El evangelio amenaza los planes del mundo. Y entre más puro el evangelio se vuelve más amenazador. Nosotros lo sabemos, pero ¿sabe una cosa? Ellos también lo saben. Y el mayor avivamiento de los últimos tiempos estará ligado a una persecución. Esto es tremendo, amados hermanos. La pregunta es, ¿dónde voy a estar yo parado? ¿A qué llevó esto? El Espíritu Santo había venido sobre la iglesia judía. Pero si usted lee el capítulo 8 donde estamos, en el versículo 14, mire lo que viene. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿se acuerda que fueron los únicos que no salieron? Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por los que para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que bueno, hasta ahí. Ahora, ¿sobre quién vino entonces el Espíritu Santo ahora? Según el versículo 14, sobre la iglesia de Samaria. El Espíritu Santo había venido sobre la iglesia de judíos y ahora viene sobre los samaritanos. ¿Por qué se demoró para llegar a los samaritanos? Porque la iglesia estuvo pasiva. Pero si vamos al capítulo 10, versículo 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿sobre quién viene el Espíritu Santo? Sobre los gentiles. Capítulo 2, sobre los judíos. Después se demora hasta el capítulo 8 para venir sobre los samaritanos, porque la iglesia está pasiva. Pero cuando la iglesia se activa, en el capítulo 8 viene sobre los samaritanos y prontamente viene también sobre los gentiles. Tremendo eso, amados hermanos. Dios quiere usarnos y quiere dar de su espíritu por medio de nosotros. Bíblicamente podemos orar para que las personas reciban el Espíritu Santo, como ellos oraban. Podemos hacerlo, pero necesitamos salir de nuestra pasividad. ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros? Hagamos las cosas, preparémonos antes que venga algo difícil. Amén. Preparemos nuestro corazón y hagamos la labor. Cristo viene pronto. Yo no le digo que Cristo viene esta noche, tampoco se lo niego, porque no le puedo decir a Jesús que no venga esta noche. Pero sea que venga esta noche, o venga en este instante, o vengan 10 años, estemos listos. Pastor, yo estoy listo. ¿Y su familia? ¿Y su familia? No es fácil pensar en nuestra familia perdida. Pero ¿qué estamos haciendo? Así que quizás estamos viviendo crisis que Dios está permitiendo en nosotros para avivarnos. Porque Dios nos dio comodidad y no la usamos para obedecerle. Y quizás Dios nos tenga que conmover con necesidades para que lo obedezcamos. Porque Dios usa las dos cosas. Dios te da cosas bonitas y buenas para que tú digas: Dios es bueno, vale la pena servirle y obedecerle. O Dios te pasa por momentos difíciles para que tú digas: necesito buscar al Señor. No sé cuál sea tu momento. Si estás pasando un momento difícil
o estás pasando un momento de abundancia. No sé si estás en Jerusalén o ya te sacaron. Pero vuélvete a Dios y vuelve a obedecerle. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, oh Dios. Señor, viene un avivamiento, Señor, sobre las naciones de la tierra. Un avivamiento sin precedentes, Señor. Lo que llamamos la última cosecha, donde muchos te van a reconocer. Pero también creemos, Señor, que ligado a ese avivamiento habrá persecución, habrán leyes que querrán, Señor, cerrar iglesias, desanimar a las personas. Entre más puro sea el evangelio, será más señalado. Entre más contra estaremos del pecado, seremos más señalados por un mundo que quiere caminar en libertinaje con el pecado. Nosotros, Señor, seguiremos siendo luz a otros. Permítenos ser luz a nuestra familia. Permítenos ser luz a nuestra casa, Señor. Permítenos, Padre Celestial, llegar al corazón de nuestra familia, que no se pierda. Yo lo quiero desafiar a que le hable a su familia. ¿Por qué no le dice a su familia: mire, voy a hacer una reunión de oración tal día, a tal hora? El que quiera ir, vaya. Voy a estar orando por usted. Le comparte una palabra y ora por ellos. Empieza a hacer algo intencional por su casa. Hábleles del evangelio de Jesucristo. Hábleles la palabra. Hábleles que Cristo les ama, pero muéstrele por qué Cristo les ama. Y Cristo nos ama porque murió por nosotros, porque vamos para el infierno y su amor hace que Jesús muera por nosotros. El amor de Cristo está ligado a la cruz. La gente se pone contenta cuando le dice Cristo le ama, pero no entiende que el amor de Cristo significa que vas para el infierno y necesitas de Él para ser salvo, porque te quiere salvar por gracia. Así quiere salvar a tu familia. Muéstrale las dos caras de la moneda: la cara del Dios que ama, pero del hombre que se está perdiendo si no le busca. Ora por tu casa, ora por tu familia, discipula a tu familia. Háblale la palabra, reúnanse en sus casas, compartan, pídale a Dios estrategias y gánesela para el Señor. Padre, oro para que derrame sobre nosotros un avivamiento. Derrama sobre esta iglesia un avivamiento, una responsabilidad. Oro, Señor, para aquellos, Señor, que están fallándote, aquellos que se están apartando de ti, que se están enfriando por causa, Señor, de que la comodidad la han usado mal. En vez de usar la comodidad para buscarte más, están usando la comodidad para justificar el pecado. Oro para que nos redargullas y nos hagas volver a ti, Señor. Haznos volver a ti, vuelve la pasión por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.